Agenda Parlamentaria, ¿cómo está? Bienvenidos a esta nueva edición. Vamos a hablar sobre la situación en Tacna, las necesidades y los proyectos que hay para avanzar en esta importante región. Y qué mejor que ello, conversar con el congresista Juan Pari Choquecota, que está con nosotros, para hablar sobre el trabajo que viene desarrollando. Congresista, bienvenido, como siempre. Sí, agradezco al canal de Congreso. Es importante hablar sobre Tacna. Tacna es una de las regiones donde los tacneños decimos muy orgullosamente, ahí nace la patria. Efectivamente, y qué mejor que Tacna para el patriotismo demostrado por las plebiscitarias, la recuperación de Tacna y todo eso que ha demostrado en este mes tan especial, mes de la patria. Así es, pero no hay que ver solamente el tema del patriotismo como un gran recuerdo, sino el patriotismo sentido y expresado en términos de desarrollo. Cómo es que el país contribuye o retribuye a Tacna ese comportamiento tan patriótico que han tenido nuestros tacneños y 50 años de cautiverio a la cual han estado sometidos, y la voluntad patriótica de los tacneños de retornar al país es sumamente importante. Entonces ahí hay que ver cómo es que se empieza a hablar y contribuye al desarrollo, porque el tema es muy delicado de Tacna, a pesar que los índices de competitividad aparece como si estuviéramos en un muy buen lugar. Sin embargo, hay que ver y traducir lo que está tras esas cifras, y esas son las preocupaciones que hay de Tacna, ¿no? Correcto, congresista Pari, y una de las preocupaciones de la población tacneña y de sus representantes es que se concrete y se haga realidad esta carretera que va desde Tacna, Colpa y llega a La Paz, Bolivia. Sí, ese es un anhelo, un antiguo anhelo. Primero que hay que recordar que el altiplano, o sea, la zona que antes se denominaba Alto Perú, se articulaba con la zona costera a través de esa vía. Era una vía de arrieros, una vía natural, donde la gente que vivía en la zona denominada Alto Perú en ese entonces llegaba al mar. Tacna era una zona de descanso, una pascana muy acogedora, y donde así empezó a generarse y desarrollarse la ciudad de Tacna. Y en el proceso, Tacna se articulaba con Arica. Para los tacneños, Arica era tal igual como para los limeños significa el Callao. Sin embargo, hubo la guerra, hubo las determinaciones históricas, Arica se quedó con Chile y Tacna quedó cercenado del desarrollo y la articulación portuaria que debería haber tenido. Entonces, esa carretera que existe, que ahora hay una trocha, sin embargo se ha seguido manteniendo y latiendo a través de los años. En los últimos encuentros con el presidente que salió, hubo acuerdos y conversaciones con el señor Evo Morales para priorizar la carretera Tacna-Colpa-La Paz. ¿Colpa está, discúlpeme, en el propio Tacna? No, Colpa es la zona de frontera, la zona de frontera entre Perú y Bolivia. Correcto. Hay que recordar que Tacna es fronterizo con Chile y es fronterizo con Bolivia. Así es. Tacna es una región que tiene frontera con dos países. Entonces, de este momento, Bolivia está avanzando desde La Paz hasta Colpa. Entonces están en el último tramo. Tiene programado terminar en el 2015 la carretera y llegar a la frontera. Y la preocupación nuestra, a pesar que existe la voluntad política expresado por nuestro presidente Ollanta, porque lo ha expresado públicamente el 7 de junio del año pasado en Tacna, de que esa carretera tiene que construirse. Sin embargo, no estamos avanzando absolutamente nada. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Se ha elaborado, por ejemplo, el perfil técnico ya para...? Hay temas y entrampes que son de orden técnico. Sin embargo, aquí hay que hacer primar el criterio político. ¿Por qué? Primero, significa un nivel de articulación con prospectiva. En este momento, Arica, el puerto de Arica, se dinamiza el 70% de la carga que proviene de Bolivia. ¿Sí? O sea, si no hay carga boliviana, Arica, ese puerto no funciona. Es importante esa articulación. Si llegamos a Colpa, solamente a Colpa, entonces los bolivianos les quedan dos cosas: me sigo yendo para Arica o voy para el Perú. Y la voluntad política de los bolivianos es salir por el Perú. Y yo he leído al presidente Evo Morales decir que él apuesta por una salida por territorio peruano, además de la hermandad que nos une a los dos países. Así es, y esa voluntad tiene que ser aprovechada en el buen sentido del término. Esa voluntad tiene que ser articulada también con la voluntad política nuestra, de decir, aquí está la oferta carretera.
Aquí está la posibilidad de articular. Los productos bolivianos saldrían más rápido al Pacífico por Perú, por Tacna, que por Chile, Arica. Así es. Así es. Es una vía más corta. Es una vía más corta y en un primer momento estaríamos potenciando el puerto de Hilo y en un segundo momento por presión de demanda implicaría la necesidad de construir un nuevo puerto, a la cual los tacneños apostamos por la construcción del Puerto Grau, que sería un puerto mucho más competitivo que se necesita también para el país. Y aquí quiero señalar lo siguiente: mientras Chile avanza con todo su sistema portuario, hablamos del norte de Chile, tiene Iquique, tiene Mejillones, tiene Arica como oferta portuaria, nosotros, ¿qué tenemos? Callao. Y Callao es el único que está dentro de la ruta marítima. O sea, es preocupante. Hay que preocuparse por el tema carretero, pero los temas carreteros articulan al puerto, y si vemos los negocios internacionales, tenemos que ver que tiene que potenciarse puertos. Por eso pensamos que esa carretera es estratégica y te va a dinamizar toda una plataforma de servicios que tiene Tacna, toda una dinámica económica que lamentablemente en los últimos años lo ha perdido, porque si vemos en los índices de competitividad, Tacna estuvo en una mejor posición que la de ahora. Eso significa de que el negocio, los servicios, hay preocupaciones, a pesar que hemos desarrollado toda la oferta gastronómica, el turismo médico, con la situación y la presencia de población chilena hacia Tacna, que recurre más o menos unos 5.000 por día, ¿no? Congresista Pari, en la legislación peruana hace que muchas veces los proyectos demoren mucho tiempo, ¿no? El tema del SNIP es uno, que genera demoras, lentitud, y que hace que los perfiles técnicos pues tengan que caminar muy lentamente. Yo entiendo que en el Ministerio de Economía es donde se entrampa el tema de la carretera Tacna, Colpa, La Paz. Así es, o sea, ese es un tema que yo creo que el MEF tiene que entender y flexibilizar las cosas en términos de perspectiva y no tanto en flujo de carros que existen por una carretera. Los flujos no son ex ante, son ex post, y el impacto se ve ex post. ¿Dónde vamos a ver impactos ex ante? Claro. Es un absurdo. Pero entiendo que el MEF le está requiriendo que para construir asfaltado se debe tener una carga vehicular que ascienda a 200 unidades por día, como mínimo. Así es, ¿y qué carretera ex ante vamos a tener esa situación? Por eso tenemos que pensar... Si no hay carretera, ¿cómo van a pasar autos? Yo creo que el análisis de la prospectiva, por eso sirve muy bien tratar y investigar cómo se mueven los índices de competitividad y cómo se da la perspectiva económica dentro de una región. Es fundamental. No es un asunto de coyuntura y ver cómo van las cosas en este momento, sino hay que ver la perspectiva. Cómo es que podemos articular economías y podemos articular desarrollo en nuestro país. Y ojo, no es solamente un tema de articulación con Bolivia, es la articulación con Brasil. Claro. Ya. Chile está trabajando la binacional y lo está trabajando aceleradamente porque pretende ofertar y decir, aquí tenemos un soporte carretero, tenemos una logística portuaria y señores, por aquí salgan. La necesidad de articular Atlántico con Pacífico es sumamente extremo. En todo caso, si no generamos una oferta logística, una oferta carretera, una oferta portuaria, estamos perdiendo niveles de competitividad. Si vemos el índice de competitividad, que si bien es cierto, estamos en el 43 lugar, pero sin embargo el índice de competitividad por el lado de la infraestructura hay que desarrollarlo, es preocupante. Ahora, uniremos Brasil, Bolivia, Perú. Así es. Sería ese tramo, ¿verdad? Así es. ¿Qué estados de Brasil serían, digamos, quienes podrían surtirnos de mayor productos para lograr una transitabilidad amplia, permanente por esta carretera? La zona sur de Brasil, la zona de Mato Grosso, que no va a poder salir por la carretera central y no va a poder salir por otras vías. Es el sur. Y si vemos el mapa y vemos ahí justo la cintura de Sudamérica, que está justo por Tacna. Por eso que Tacna está ubicado en una zona muy importante. Geopolíticamente es importante diseñar una oferta carretera y portuaria por ese lado. Si se desperdicia esta oportunidad, esta posibilidad, simplemente esa demanda va a ser absorbida por oferta que dé el vecino país. Bueno, y en todo caso usted desde el Parlamento ha hecho el requerimiento al sector de economía, a las autoridades ejecutivas para poder viabilizar esto. Parte de nuestra función es hacer control político. Y no solamente es a nuestro gobierno, sino es también al gobierno regional, que tiene que cumplir sus tareas, tiene que cumplir sus responsabilidades. Y el perfil está a cargo del gobierno regional. Así es, pero ahí es un asunto de feedback.
gobierno regional plantea, y no es solamente, y el gobierno central no es solamente que debe evaluar y desaprobar un perfil, sino dar el soporte técnico para que los perfiles sean viables y aprobados. Y por eso digo, el análisis de la perspectiva política y la perspectiva económica es fundamental. El análisis de cómo articulas flujos es importante. Cómo desarrollamos oferta portuaria, oferta carretera, particular mercados, es vital, porque si no, simplemente, ¿cómo desarrollamos negocios internacionales? Así es. Congresista, bueno, permítame ir a otro tema que también tiene mucho que ver con Tacna, con el Perú en general, y que está relacionado a esta demanda marítima que el Perú ha presentado ante la Corte. Se nos acaba de anunciar hace horas solamente desde La Haya de que el tema no se va a resolver este mes de julio como se pensaba, sino que hay una agenda bastante apretada de los magistrados de este Tribunal Internacional, y se espera que recién a partir de septiembre se pueda esperar ya un fallo final. Esto, digamos, algún analista, hoy la revista Careta dice que esto es bueno para Perú, porque señalan de que significa que los magistrados están interesados en el tema y que el anuncio o la postura chilena de que todo estaba dicho, de que no había nada que debatir, por el contrario, se cae, porque los magistrados están evaluando más el tema y que apostarían por el lado peruano. Bueno, y aquí tenemos que responder con mucha responsabilidad. Yo creo que, y todos los peruanos estamos convencidos de que la defensa de ese espacio territorial, la propuesta peruana es la propuesta más equitativa y más justa, y creo que cualquier ciudadano del mundo, la posición equidistante es la posición inclusive la más certera y la que busca en todo caso encontrar dos países en términos de paz y no en términos de conflicto. En todo caso, yo sí confío en la propuesta. Los tacneños nos afirmamos de que esa es la propuesta que defiende los intereses del país, y hay que indicar de que fueron los tacneños quienes marcharon al hito 1 precisamente para fundamentar y expresar y visibilizar la preocupación que tenía el Perú en relación a ese tema de no resuelto después de la guerra. Como dice Pari, sin caer en especulaciones, pero como lo dijeron nuestro equipo peruano y liderado por el embajador Wagner en La Haya, Chile no ha podido demostrar que exista tratado sobre un acuerdo sobre fronteras suscrito entre Perú y Chile, un tratado limítrofe. No hay en esa zona. Y esto es bueno, esto es bueno porque pareciera que los magistrados de La Haya no encuentran este tratado, porque si lo hubieran encontrado ya hubieran dictaminado. Claro, en términos políticos, mucha gente ha especulado varias cosas, y fundamentalmente los políticos de Chile, que los entiendo. Que ellos más preocupados, ¿ah? Claro, pero sin embargo, lo concreto es de que no existe ese límite marítimo, y ese límite marítimo tiene que definirse ahora, y el Perú plantea un tipo de definición, y creo que eso es el fundamento a la cual los peruanos esperamos que la Corte La Haya realmente dictamine, pero dictamine pensando en la paz, en la ciudadanía y la equidad y el respeto mutuo entre países. ¿Cómo debe ser la relación Perú-Chile post-Haya, luego del fallo? En Tacna, por ejemplo, hay una afluencia permanente, ¿no? Uno va un sábado, un domingo, y en Tacna hay tanto peruanos como chilenos, hay familias incluso ya peruano-chilenas. Bueno, el tema es que existe una economía de fronteras, donde los peruanos van hacia Chile y los chilenos van hacia Perú. O sea, eso se nota muy claramente con los que vivimos en frontera. Vemos que hay articulación, hay economías complementarias, hay una población más o menos de 5.000 chilenos que vienen a Tacna diariamente, en fines de semana llega hasta 8.000, hay una oferta que se ha desarrollado muy dinámicamente en Tacna, una oferta gastronómica que hace que haya una atracción de la población chilena, una oferta del turismo médico, hay una oferta en términos de inclusive de los propios productos peruanos que está mejorando la calidad en términos competitivos, y que realmente viene la población chilena a comprar y adquirir dentro de Tacna, ¿no? Y que tenemos que acentuarlo, ¿no? Hay que acentuarlo, y ahí quiero decir... Y con mejor calidad de servicio, sobre todo. Sí, con calidad, con mucha fuerza, pero hay que pensar también, no solamente considerar los negocios y las relaciones pensando en la ciudad de Tacna,
y eso es un tema de riesgo. El 92% de la población está concentrada en la provincia de Tacna y el 8% está en el resto de la región. Eso genera un nivel de vulnerabilidad y descontrol en términos de gestión del territorio. En todo caso, es un tema que hay que abordarlo con suma responsabilidad, pero la economía es eso, la economía dinamiza polos, pero también debe articular otros espacios. En todo caso, ahí hay que seguir trabajando, seguir diseñando cómo articulamos otros elementos de otras provincias a esa dinámica. Pero también hay que decir lo siguiente, y que ha salido en los medios ahora último, y creo que nuestro ministro de Comercio Exterior tiene que dar su palabra y, como se dice, ponerse las pilas. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Chile. Así es. Y un tratado de libre comercio implica el respeto mutuo entre países. Pero hay una presión de que el pisco producido en Tacna no se llame pisco cuando ingrese a Chile, sino que se llame aguardiente. Y eso es sumamente peligroso. Nosotros hemos defendido el pisco como principio de que el pisco es peruano. Y por un asunto de negocios no puede estar cambiándose de denominación pisco aguardiente como ellos quisieran. En todo caso, ese es un tema... ¿Y cómo lo han hecho llegar ese planteamiento los chilenos? Es una relación entre cámaras de comercio. Ah, correcto. ¿Ya? En todo caso, ese es un tema que hay que tratarlo a otro nivel, porque implica una situación de no entender y no respetarse mutuamente. Los negocios internacionales implican respeto mutuo. Respeto mutuo, respeto tu oferta, respeta mi oferta. Si tú lo demandas, lo demandas como tal, y con la calidad, con el producto, el etiquetado, como es, pero no podemos renunciar a nuestra identidad por hacer negocios. Pisco hay uno solo y es peruano. Así es. Definitivamente. Congresista Juan Pari, muy amable por estar con nosotros, y por supuesto seguiremos conversando. Esperemos que esta carretera se haga realidad lo antes posible, que el MEF no sea tan duro y que los tacneños y el sur del Perú se dinamice y continúe interactuando con los países vecinos. Yo creo que la realidad va a ser que el MEF flexibilice el tema. Flexibilice esa palabra. Yo creo que hay que tomar decisiones. Tenemos que hacer un Perú competitivo, tenemos que desarrollar toda nuestra oferta logística para poder articularnos dentro del mercado interno y también con el mercado externo. Si no hacerlo sería irresponsable. Creo que sí hay que trabajar, hay que hacerlo y buscar los mecanismos para poder realizar este anhelo que es de hace muchísimo tiempo, y hacerlo realidad en estos años, ¿no? Muy amable. El congresista tacneño Juan Pari Choquecota, representante de la bancada de Gana Perú, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria por el canal del Congreso.